Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Este panorama de este zócalo lleno de manifestantes es como quisiéramos verlo siempre, porque es señal de lucha. Este acto es ciertamente una conmemoración del 51 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, pero es también una jornada de lucha importante en este momento de la historia de nuestro país. Hoy venimos aquí con dos tipos de demandas. Traemos nuestra demanda vieja de justicia y traemos demandas nuevas también. Con nuestra demanda vieja de justicia tenemos que insistir que hace 51 años se cometió un crimen de Estado en contra de la juventud mexicana y en contra del pueblo de México, de todo el pueblo. Ese crimen de Estado, como dijo Víctor hace un rato, fue ya sentenciado por el Poder Judicial mexicano como un genocidio. No es poca cosa. Como consecuencia de ello, Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México y en aquella época secretario de Gobernación, y por lo tanto con las leyes vigentes en aquel tiempo, Echeverría era el jefe del gabinete, era el jefe del gobierno mexicano y por lo tanto tenía, después del presidente de la República, la más alta responsabilidad, y su obligación era constitucionalmente proteger los derechos y la libertad de los mexicanos. En lugar de ello, Luis Echeverría, junto con Díaz Ordaz y todo el gabinete que tenía responsabilidades, atacaron impunemente a los mexicanos por un solo delito, que es la demanda de la democracia. El 2 de octubre ocurrieron dos cosas, ocurrieron tal vez tres. La primera, la caída de la máscara, se le cayó la máscara al Partido Revolucionario Institucional, que venía usurpando la historia de la Revolución Mexicana. La segunda es que se inició el derrumbe del viejo régimen. Y la tercera es que quienes fuimos allí reprimidos nacimos con nueva voluntad, con nuevos ímpetus, como dijera sabiamente Raúl Álvarez Garín en la estela de Tlatelolco. Dijo: al calor de las balas, al estruendo de las balas en Tlatelolco, dijo Raúl, no sabíamos lo que iba a pasar con nosotros en los siguientes segundos, pero sí sabíamos que de sobrevivir a ese momento, sabíamos qué es lo que íbamos a hacer. ¿Y qué haríamos? Dijo Raúl: luchar el resto de nuestras vidas hasta lograr de este un país democrático. Y hoy, a 51 años de distancia, seguimos en eso. El movimiento estudiantil fue sometido allí a una derrota militar. El gobierno se anotó una victoria militar pírrica y fuimos derrotados. Pero ¿qué creen? No éramos un movimiento militar, no éramos una organización militar, de manera que esa victoria militar del gobierno carece de sentido. Lo que ocurrió allí es que se comenzó a construir una larga historia de victorias del pueblo mexicano. El gobierno, con la represión en Tlatelolco, quería, por un lado, terminar con el movimiento estudiantil de aquel momento, deteniendo a la dirigencia política, que era
el Consejo Nacional de Huelga y detener a lo que había sido y lo que fue el brazo poderoso del movimiento, que fueron las brigadas de estudiantes recorriendo el país entero, entregando propaganda e informando de qué se trataban las demandas del movimiento estudiantil. Ese era su propósito. Lo que logró fue regar la semilla de la voluntad de la libertad. Quería también amedrentar para adelante a las generaciones futuras y que de una vez por todas supieran que aquí quien se mueve, quien levanta la mano, quien levanta la cabeza pierde la vida. Quería infundir miedo, sembrar el terror, sembrar el pánico. En contra, en sentido contrario, los estudiantes, pasó el momento de la represión, vino la cárcel, vino el tiempo de después y el movimiento estudiantil se regó por todo México, por todo el territorio, y los estudiantes se reprodujeron en cada organización campesina, en cada organización sindical, en cada organización popular, se incorporaron como maestros, y entonces estas fueron las semillas que con el tiempo florecieron y nos trajeron al punto en el que hoy estamos. Las cosas nunca han sido en un solo ritmo, ha sido avanzar poco a poco, y hoy estamos aquí en esta conmemoración y en esta jornada de lucha. Tiene que ser un llamado para la organización. Esta jornada tiene que ser eso, porque hoy está todo pendiente, está todo por hacerse. Hay condiciones para comenzar a cambiar el país, pero nada ha cambiado todavía en realidad. Tenemos que cambiarlo con nuestro esfuerzo, tenemos que cambiarlo con nuestro trabajo, y para eso hay que organizarnos. Y en este trabajo de construcción tenemos que caber todos, así como estamos en esta plaza, estudiantes de todas las instituciones de educación pública y privada del país, que se ven aquí las mantas desde este lugar. Tenemos que caber todos, porque para todos hay lugar en la calle donde se lucha por un nuevo país, y tenemos que hacerlo entendiendo lo que son algunas de las lecciones más importantes de 68. En 68, en la Asamblea General, en la Guardia Nocturna, imprimiendo un volante o repartiéndolo, aprendimos qué importancia tiene la unidad, qué importancia tiene la solidaridad, qué importancia tiene la camaradería, qué importancia tiene entender que cada uno de nosotros trae adentro una llama, y que esa llama se traduce en demandas, y tenemos que aprender a reconocer el derecho de cada uno de los demás, entender al diverso, entender al diferente, entender que los compañeros son tan importantes como las compañeras, o al revés, que las compañeras son igual de importantes que las compañeras, y todos nos debemos respeto. Eso aprendimos en las guardias nocturnas de 1968, y eso es lo que a veces se nos olvida y tenemos que recordarlo. Entonces, la demanda vieja es que tenemos que romper con el estado de impunidad de que han gozado los responsables intelectuales y materiales de la masacre de 1968, porque no queremos ni una Ayotzinapa más, porque no queremos ni una Teal, no queremos un caso más del Charco, no queremos ningún agravio más. Estos hechos se han seguido repitiendo porque el país no ha sido capaz de imponer la ley e imponer la justicia para romper la impunidad. Y si no rompemos la impunidad con el caso de 68, no lo vamos a romper con nada, porque aquel es un caso conocido, emblemático,
que igual al caso de Ayotzinapa ha trascendido nuestras fronteras y allí siguen. Entonces, entendamos, esta jornada, aparte de ser una jornada de conmemoración, es una jornada de lucha, donde tenemos al unísono, tenemos que exigir no más impunidad en este país, tenemos que exigir una reforma a fondo de este poder judicial que se asienta aquí a un lado y que protege a criminales, que libera de 140 detenidos que ha habido por el caso de Ayotzinapa, ha liberado a más de la mitad. Eso se tiene que acabar. Este poder judicial tiene que cambiar para que el país cambie. De otra manera no habrá democracia. Esa es nuestra demanda. Alto a la impunidad ahora. Por eso decimos en una de las mantas del comité, ahora es ya el tiempo de la justicia. Por eso, 2 de octubre no se olvida. Pero tenemos también demandas nuevas. ¿Y cuáles son nuestras demandas nuevas? Es el trabajo que necesitamos hacer con los trabajadores de la educación, con los trabajadores del sector eléctrico, del sector energético en general, del sector petrolero. Hoy tenemos que trabajar todos juntos para rescatar el campo, para rescatar los servicios públicos de salud, para rescatar los servicios de educación, rescatar el Sistema Nacional de Educación Pública. No podemos admitir un rechazado más cuando los jóvenes quieren ingresar a los centros de educación superior. Pero tampoco podemos admitir que los jóvenes que recién egresan de un centro de educación no puedan conseguir un empleo digno que les dé suficiente para una vida digna. Y esto demanda de un nuevo modelo de país. Para eso tenemos que trabajar. Esto no nos lo va a dar nadie a menos de que estemos organizados, y ese es el llamado. Hoy nos sentimos muy fortalecidos, por ejemplo, con la presencia de esta banda extraordinaria. ¿Saben ustedes de dónde viene esta banda? Viene de la Sierra Norte de Puebla, pero de manera más concreta les quiero decir, ellos vienen de Cuetzalan y de lugares alrededor de Cuetzalan. ¿Qué hay ahí? Hay una organización que se llama Tosepan, que agrupa a más de 400 cooperativas que atienden líneas de producción de todo tipo, que generan riqueza y que reparten riqueza entre sus agremiados. Eso es un ejemplo que tenemos que reproducir por todo el país. Por eso nos sentimos tan orgullosos de la presencia de ustedes y de verdad se los agradecemos. Tosepan es una gran lección para los mexicanos y la tenemos que aprender. Tenemos que aprender que el esfuerzo de estos jóvenes, de estos niños, de estos maestros, de verdad, muchas gracias desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo de la historia, que les agradecemos. Y les hacemos a ustedes una invitación. ¿Por qué no podemos organizar cooperativas en esta ciudad? ¿Por qué no podemos organizar cooperativas no tan solo en esta ciudad, en todo el país? Cooperativas de transporte, de producción, de consumo, de generación de energía, de una cantidad de cosas que ellos están haciendo y lo hacen muy bien. Y no son un invento nuevo, llevan 42 años trabajando. Y eso quiere decir que las cosas no son de un día para otro, se construyen con esfuerzo. Ellos trabajan en el campo, trabajan en agroindustrias, hacen artesanías, producen muebles. Estuve hace como 8 días en Tijuana, acompañado de un grupo de compañeros de Tosepan, trabajando con los migrantes que sufren en la frontera norte. ¿Y a qué fueron ellos? A enseñarles a hacer cooperativas. Y me enteré de una cosa, me enteré que tienen escuelas, por lo tanto trabajan en educación,
me enteré de que participaron construyendo casas de manera voluntaria para los damnificados de los sismos recientes. Y lo han hecho voluntariamente, sin cobro, aportando materiales y aportando experiencia. Amigos, la demanda nueva es: organicémonos para un país nuevo, hagámoslo diariamente, nadie nos va a regalar nada. En esto cabe todo mundo, caben los campesinos, los obreros, los estudiantes, los pequeños empresarios, todos los patriotas caben aquí. No necesitamos de provocaciones. A quienes de pronto se les señala, los invitamos a que vengan, los invitamos a que se sumen y nos digan sus demandas, porque a lo mejor nos solidarizamos con ellos. Queremos entenderlos nada más, entender de qué se trata y vamos trabajando juntos. La yunta camina cuando los bueyes jalan juntos. De otra manera no hay avance. 2 de octubre no se olvida. Hacemos un llamado